grabada en este equipo. Ya, hola, hola, muchas bendiciones, qué gusto saludarles. Vamos a iniciar en este día nuestro nuevo taller que tenemos, ¿cierto? El taller de eh, Biblia desde cero, o sea, comenzando desde no saber nada de la Biblia hasta tratar de saber todo lo que podamos, ¿cierto? Todo lo que se pueda hay que tratar de conocer acerca de la Biblia, ¿ya? Partir de cero significa que vamos a partir de lo más básico y vamos a ir avanzando hacia un conocimiento un poquito más elaborado, ¿ya? Parece que alguien tiene su micrófono abierto, parece. Alguien, a ver, alguien se conectó. Bueno, bienvenido a todos los que se están conectando. Eso, vamos ahí sí, estamos todos abajito. Ya, entonces, como les decía yo, estamos recién comenzando y la idea es que, eh, espérenme un segundito que estoy aquí, voy a dejar de compartir unos minutitos para que comencemos y podamos orar. Ya, entonces la idea es que este taller o este ciclo que vamos a comenzar, está orientado a poder ir conociendo la Biblia desde cero. ¿Ya? Voy a partir de 000 a ir avanzando en el conocimiento de cómo leer la Biblia, ¿cierto? Cómo está estructurada, todo lo relacionado con la Biblia para ir aprendiendo. Que hay algunos detalles que son más técnicos, pero son muy útiles, ¿ya? Muy útiles porque eso nos dan a nosotros, nos dan herramientas para poder leer mejor la Biblia, ¿ya? Y al leer la Biblia podemos ir avanzando no solamente en un estudio, sino que también conocer acerca de algunas cosas que la Biblia me van a aportar, ¿ya? Es interesante que el Señor dijo en un minuto, eh, que todo nos íbamos a alimentar de alguna manera, ¿cierto? De su palabra. Su palabra es como el pan, como el alimento espiritual, que así como comemos y nos alimentamos el cuerpo físico, ¿cierto? También hay un alimento espiritual que nos hace crecer como hijos de Dios, crecer nuestro espíritu, crecer y es eso a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre la palabra va a ser nuestro alimento, que toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es nuestro alimento, ¿ya? Y hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si entendemos que la palabra de Dios es la Biblia, ¿cierto? Nos vamos a alimentar. Entonces, cada vez que vamos leyendo nuestra escritura, mientras mejor sepamos cómo leerla, más oportunidad vamos a tener para crecer como hijos de Dios. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Vamos a orar ahora para iniciar y yo creo que se van a ir conectando algunos otros hermanos que faltan varios que siempre se conectan, así que seguramente están llegando del trabajo, están un poquito apurados, así que ahí van a ir apareciendo. ¿Ya? Vamos a orar al Señor para dar inicio a este módulo. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición de estar con mis hermanos conectados, aprendiendo acerca de tus cosas, de tus negocios, de lo que tú tienes estipulado para todo hijo de Dios, que es tu palabra. Señor, danos conocimiento, danos eh, eh, también, Señor, herramientas para poder ser buenos hijos de Dios, buenos lectores, entender mejor la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por este día, bendice a cada uno de los que están conectados, pero también a los que se conectarán en un ratito más. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Qué bueno. Veo conectado a Alex, Antonia, iPhone, que parece que Jackie, y ya. Y Pedro Pablo, que está ahí también conectado. Bendiciones, bendiciones. Voy a compartir entonces
la imagen, ¿cierto? Para que vamos ahí compartiendo, conversando. No hay problema a los que tienen dificultad de conexión, ¿cierto? Que mantengan su cámara abajo, a mí no hay ningún problema, ya porque a veces así nos podemos concentrar también en la presentación, ¿ya? Chicos, voy a ir a la presentación y ustedes me dicen cuando ya aparezca. Esperemos un segundito, ahí está media lentejita. Ahí, ya, ahí vamos. Y ustedes me dicen, por favor, cuando aparezca ya la imagen. Ahí apareció. Apareció, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a bajar mi cámara también porque a veces aquí tenemos algunos detallitos de conexión, entonces voy a solamente tener el audio. Y por favor, si alguien tiene preguntas, ningún problema, no hay que esperar hasta el final para preguntar, porque a veces uno al final se le olvida todo lo que quería preguntar, porque ya pasó el rato, pasó el tema, ¿ya? Entonces, ningún problema, si alguien quiere preguntar, puede preguntar entre medio, ¿cierto? Pedir la palabra y así podemos ir respondiendo y avanzando en este nuevo módulo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, este módulo le puse yo la Biblia desde cero porque vamos a partir como que no supiéramos nada. ¿Ya? Y eso nos ayuda a los nuevos, que habían varios nuevos que iban a estar conectados, pero no sé qué ha ocurrido, no se han conectado todavía. Y, eh, y va a servir para los más antiguos también, algunos para repaso y otros para que a veces no, yo le digo como me ocurrió a mí cuando estudiamos en el seminario, nos ocurrió que cuando estudiamos en forma metódica la Biblia, después nos dimos cuenta que teníamos un montón de espacios que estaban ahí claro, vacíos que teníamos. Entonces fue bastante bueno poder estudiar de cero, porque así vamos sacando esos hoyitos que van quedando de información y así queda uno mucho mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a partir en el nombre del Señor. Espera un segundito. Ahí pasó a la otra lámina. Eh, Ya, ok. Estamos entonces atentos ahí. Entonces dice Lucas 24, 44 al 47. Dice, y esto le estaba diciendo el Señor, ¿cierto? Le estaba diciendo, para que se entienda bien, él había resucitado y se había aparecido primero a unos que iban camino a Maús, ¿ya? Y él, estando resucitado, no les dijo que era Jesús, pero hizo cosas que solo el Señor hacía. Partió el pan, tomaron de la copa, dio gracia y después entendieron que era el Señor. Y se desaparece el Señor ahí de esos hermanos que iban camino a Maús y ellos se vuelven a Jerusalén a decirle a los hermanos, a los apóstoles que habían visto que era el Señor y todo, y entre eso aparece el Señor en medio de ellos y les dice estas palabras, le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí está diciendo el Antiguo Testamento prácticamente, la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, está diciendo el Señor Jesús. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Ya, nótenlo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. O sea, el Señor puede abrir el entendimiento para que nosotros podamos entender mucho mejor la escritura. ¿Ah? Porque a veces leemos y no entendemos, leemos y no entendemos, pero el Señor puede abrir ese entendimiento para poder entender. ¿Ya? Y después le dijo, verso 46, y les dijo, así está escrito
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero rescatar acá de todo este texto? Es que ahí dice que la palabra al principio dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Y luego el Señor le abrió el entendimiento y ellos pudieron entender todo el Antiguo Testamento en los lugares que hablaba acerca de él. ¿Ya? Entonces tuvieron revelación, revelación que, por ejemplo, en Isaías 53, que decía que él iba a ir a la cruz, que lo veríamos ir a hermosura, ¿cierto? Toda la obra que iba a hacer él, y después dijo, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, todo eso, cuando ellos quizás lo leían y no lo entendían, pero se le abrió el entendimiento y comprendieron que toda la escritura, ¿cierto?, hablaban acerca de Jesús. Entonces nos encontramos con el Señor revelado en toda la Biblia, ya la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros, en los profetas, que son todos los profetas mayores y menores, que eso después lo vamos a ir viendo los que recién están comenzando a aprender, ¿cierto? Y en los salmos también, que también es otra cosa interesante, importante, ¿ya? Así que bendiciones para todos, para que meditemos en esa palabra que el Señor abrió el entendimiento y les dio entendimiento y conocimiento para, para entender toda la escritura, toda la escritura. Entonces, el Señor nos dé ahora también a nosotros conocimiento para poder entender toda la escritura la pudiéramos entender sería fantástico, ¿cierto? Porque así podemos ir viendo todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y podemos ir recibiendo esa revelación de Jesús en la palabra. Ya, entonces, comenzamos, ¿cierto? La Biblia, ahí estamos, vamos a abrir, la palabra Biblia viene del griego común o koiné, que era el griego que hablaba el común de la gente, ¿cierto? El pueblo, podemos decir así, ¿ya? Y la palabra Biblia es un nombre en plural que significa los libros, ¿ya? La palabra biblos, entonces también que se usaba, era libros. Fue el nombre que le dieron los griegos a una ciudad fenicia, ¿ya? Le decían Biblos a esa ciudad. ¿Por qué? Porque era donde se comercializaba el papel o el papiro que era traído de Egipto, en donde eran escritos la Biblia, ¿cierto? Porque en ese tiempo primero lo hicieron en el Antiguo Testamento en unas tablas de piedra, en unas tablas, perdón, donde eran eh, como arcilla algunas y tenían que ir escribiendo ahí la palabra. Después escribieron la palabra en otros medios, en metal también, inclusive llegaron a ver escritos de la Biblia, pero eh, lo más común después eran los rollos. Por eso le decían, cuando Jesús eh, leyó los rollos, eh, se refería a esto, ¿ah? A los papiros. Los papiros eran como rollos así, como de papel, ¿cierto? Que lo hacían de una cierta cosa de un árbol y eh, podían ahí escribir la escritura, ¿ya? Y eso eran los rollos que circulaban por todos los lugares para poder leer la Biblia en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Entonces, la palabra Biblia es una palabra plural, ¿cierto? Que tiene varios libros, o sea, es como una colección de libros, podemos decir así. Claro, es como una biblioteca. ¿Ya? Esa es la palabra en sí. ¿Ya? Entonces, cuando andamos con nuestra Biblia, andamos con una biblioteca andante. Somos, ¿cierto? Somos bendecidos porque tenemos ahí un montón de libros que hablan de todas las cosas que Dios quiso estipular ahí para que el ser humano pueda leerla y pueda ser la mejor versión. Así siempre en estos días hemos hablado harto acerca de eso nosotros, ser la mejor versión que Dios quiere que yo sea en esta tierra. ¿Ya? Y la mejor versión es cuando yo me alineo con el propósito de Dios. ¿Y cómo descubro el propósito de Dios? A través de la Biblia, ¿cierto? La Biblia me habla porque es su palabra
que me va hablando. Así que es interesante entenderlo, ¿ya? Gracias. A ver, alguien había escrito, Pedro Pablo había escrito, qué buen dato curioso. Bendiciones. Ya, esa es la idea, ¿cierto? La idea es que estos sean datos que son importantes y que están ahí, o sea, no salen en la Biblia, pero son datos que nos ayudan a entender mejor la escritura, ¿ya? Entonces ya vemos una cosa que estamos aprendiendo es que la Biblia, entonces viene del griego común o koiné, y es una palabra plural que significa una colección de varios libros que tenemos ahí en nuestra palabra bendita, ¿cierto? En nuestra escritura donde podemos estudiar la palabra de Dios y saber y entender qué quiere Dios. Y ahí está todo estipulado, ¿cierto? Es como el manual del fabricante, donde uno tiene que leer y decir, ah, esto tengo que hacer, así tengo que caminar en esta vida y voy a hacerlo mejor, ¿cierto? Mejor papá, mejor trabajador, mejor esposo, mejor hijo, mejor en todas las áreas de nuestra vida. Ahí el Señor lo dejó estipulado, ¿ya? Amén. No sé si alguien puede dar un amén para animarme. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ya. Eh, Amén. amén, amén. Amén. Gracias. Bueno, a los que se han ido incorporando, bendiciones, bendiciones. Estamos hablando así. Muchas gracias, amigo. Amén, gracias. Bendiciones. Estamos hablando entonces de la Biblia desde cero, ¿cierto? Estamos aprendiendo cositas que son básicas de la Biblia que nos van a ayudar a tener una mejor lectura e interpretación. Ya, entonces, en realidad, más que un libro, ¿cierto? Como decíamos recién, es una biblioteca y faltó agregar ahí móvil, porque la podemos llevar a todos lados, nuestra Biblia, y aún hoy día podemos tener nuestras Biblias digitales, ¿cierto? Ahí en el teléfono y podemos leer en cualquier parte. No hay una limitación, podemos leer nuestra Biblia en cualquier lugar. Entonces, realmente es apasionante poder portar esta Biblia. Inclusive hay varias versiones que uno puede ir leyendo ahí en una y en otra, ¿ya? Entonces, encontramos en ella un conjunto de libros de muy variados géneros y muy distintos entre sí, los cuales están agrupados en dos grandes conjuntos, ¿cierto? Los que ya conocen, ya saben, que es el Antiguo Testamento, o se abrevia con AT, Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento, y se abrevia con NT, Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, en nuestra Biblia, ¿cierto? Si nosotros la vemos ahí, ¿cierto? Hay una parte donde dice Antiguo Testamento y si uno ojea más adelante, hay una parte donde dice Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, es importante están, podríamos decir, orientados para dos partes importantes que Dios quería desarrollar, ¿cierto? En el transcurso de los años, y entonces va orientado el Antiguo Testamento a un pueblo, podemos decir así, y el Nuevo Testamento a otro pueblo, ¿ya? O a un nuevo pueblo, sí, un nuevo pueblo, porque al final de los dos pueblos, el antiguo también de los que creyeron, hizo solo, derribó la pared intermedia, dice así la palabra, e hizo un solo pueblo, ¿ya? Y entonces, vamos avanzando. Entonces, el término ahora, porque como dijimos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es importante entender que el término testamento tiene el sentido de pacto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos dos testamentos o pactos, podemos hablar del antiguo pacto que la que estableció Dios con Israel, ¿ya? Por medio de Moisés. Entonces, el Antiguo Testamento este fue escrito en hebreo y parte en arameo. ¿Ya? Ese fue el original, podemos decir así, que después de eso, ¿cierto? No, quizás no están los originales, pero lo que tenemos hoy en día son copias de copias de copias de copias de copias, y me cansaría diciendo de copias, porque son de muchos años, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenemos hoy día, lo más original, después al final voy a dar algunos elementos ahí que vamos a ver cuál es lo que está realmente lo más antiguo que existe hoy día, que se ha descubierto. Ya, entonces, el antiguo pacto, ¿ya? ¿Y por qué pacto? Es porque Dios hizo no solamente
un testamento, porque el testamento tiene que ver con, ¿cierto? Cuando alguien muere, uno tiene una herencia, que también tiene ese sentido, pero el pacto es por un lado mejor porque Dios hizo un antiguo pacto con Moisés a través de la ley. Ya no sé si todos yo creo que han escuchado acerca de la ley de Moisés o los mandamientos, que no solamente eran los 10 mandamientos, ¿cierto? Que conocemos como los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, ¿cierto? Y en otra parte igual aparece, no solo los 10 mandamientos, sino que habían más de 600 mandamientos, o sea, hay, no que habían, hay en la Biblia 600 mandamientos en el Antiguo Testamento, de los cuales el pueblo de Israel tenía que cumplir, ¿cierto? En todos los sentidos. Entonces, más de 600 eh, estatutos y reglamentos tenían que ver con toda la vida del ser humano, o sea, de hacer negocio, de vivir, los actos rituales, todo estaba estipulado y Dios les dio ese pacto a través de Moisés, ¿cierto? Los que saben la historia, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, pasaron por el desierto y tuvieron que ir al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios les dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces estableció un pacto, ¿ya? Y ese pacto fue eh, establecido también con estas tablas con un cordero. Antes de salir de Egipto también había un cordero pascual que tuvieron que sacrificar y pintar los dinteles de las puertas de sus casas. Entonces también todo pacto era hecho con sangre, siempre había una sangre por intermedio. ¿Ya? Ahora, luego el Nuevo Testamento también es un nuevo pacto, porque el antiguo, ¿cierto? No era mal pacto, no es un mal pacto, sino que un pacto excelente, y la ley es excelente y muy buena. La única dificultad y el único problema es que el ser humano no puede cumplir, ¿ya? No puede cumplir ese antiguo pacto porque era de muchos mandamientos que eran, y no solamente que eran hartos mandamientos, sino que había que cumplirlos todos para poder cumplir. Y no hubo nadie excepto Jesús, ¿ya? Jesús vino, dijo, yo he venido a cumplir la ley y la cumplió, ¿ya? Y él fue santo, sin mancha, sin arruga, sin nada que se parezca, y recibió, o sea, y él logró, digamos, cumplir el pacto. Entonces, como ya fue cumplido, podemos decir así, Dios hizo un nuevo pacto con nosotros en la sangre de Jesucristo, ¿ya? Entonces, es muy importante que también este pacto nuevo es de gracia, ¿cierto? Ya los que ya conocen la Biblia saben que es de gracia, es de amor, es por fe, ¿cierto? No es por obra, no es por ley, sino que por fe, es por creer en ese sacrificio de Jesús y aceptarlo, ¿ya? Y aceptarlo como mío, decir, gracias Señor, porque yo no podía, ¿cierto? Cumplir y tú lo hiciste a través de un nuevo pacto. ¿Ya? Ahora, otra cosa destacable es que el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ¿cierto? Había sido escrito en hebreo y parte en arameo, mayormente en hebreo y parte en arameo. Y el Nuevo Testamento, el original, fue escrito en griego común también, o koiné, ¿ya? Que era el griego común. Ahora, ¿por qué el Nuevo Pacto fue escrito en griego? Si, cierto, venía generalmente, la palabra vino a través de los judíos, a través de Jesús era judío, los discípulos eran judíos. ¿Por qué fue escrito? Ya, lo voy a hacer de pregunta, a ver si alguien puede responder. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego y un griego común? A ver si alguien pudiera responder, si se están, de lo último que se están conectando también. Todos, ya estoy viendo algunos ya, Camila, Antonia, Ángela Levín, Alex, Pedro Pablo. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿alguien podrá responder cuál fue la razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego común? Porque era lo que se hablaba en ese tiempo, ¿cierto? Exactamente, premio para la Sofi. Claro, el imperio estaba establecido en el tiempo de Jesús, era el imperio romano, pero antes de eso había estado el imperio griego, ¿cierto? A través de Alejandro Magno, y había ocurrido que Alejandro Magno había hecho escuelas de griego en todo el imperio, entonces logró que todo el imperio
de ese tiempo hablara griego como lengua, como hoy día el inglés, ¿cierto? Que uno podría ir a cualquier país y habla inglés como que se podría manejar con cualquier parte del mundo. Entonces en ese tiempo era el griego. Entonces fue escrito el Nuevo Testamento en griego para que pudiera correr en todo el imperio, o sea, en cualquier ciudad del imperio pudiera ir un Nuevo Testamento, o sea, en ese todavía no estaba el Nuevo Testamento, sino que eran las cartas que estaban escritas del Nuevo Testamento y pudieran ir a cualquier ciudad y en cualquier lugar podrían leerlas. Ese era eso fue, por eso es que se escribió en griego. ¿Ya? Y lo bueno que era un griego común, era común y corriente, entonces cualquier persona podía leer las cartas. ¿Ya? Hay que entender también que en los tiempos del Señor, ¿cierto? Solamente existía el Antiguo Testamento y no estaba el Nuevo Testamento, sino que ese fue creado después con las cartas de Pablo, ¿cierto? Con los evangelistas, los cuatro evangelios, y así, ¿cierto? Prácticamente se fue estableciendo después el Nuevo Testamento. O sea, no fue de inmediato, sino que después de un tiempo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. O alguna acotación, si alguien quiere acotar algo, aunque sea un amén. Yo quería mencionar el tema del testamento, que también lo podemos relacionar a los testamentos que se escriben hoy en día cuando uno quiere dejar una herencia a la familia. Claro, sí, Igual es un punto importante, pienso yo. sí, también, ¿cierto? Porque ahí está nuestra herencia. Está escrito la palabra de verdad, que es nuestra herencia. Entonces, todas las promesas que están en la Biblia son para mí, para ti, para mí, al revés. Para ti, para mí, y son promesas que el Señor las va a cumplir. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo que detona ese cumplimiento? Es la fe. ¿Ya? Cuando yo creo, por eso el Señor muchas veces en distintos pasajes, él felicitaba a las personas, decía, grande es tu fe, qué bueno que has creído, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque había personas inclusive que no eran judíos, no eran de su cultura, podemos decir así, y tenían más fe que los mismos del antiguo pacto. ¿Ya? Entonces era impresionante cómo ellos recibían. Entonces todo esto es una herencia también, ¿ya? Es a través de un pacto que fue hecho en la sangre de Jesucristo. Ya, vamos a continuar entonces. A ver, ahí está la levita. Ya, otra cosa importante que también en la Biblia también le llama eh, a la misma Biblia le llama la Escritura, ¿cierto? Porque aparece en varios pasajes donde se llama la Escritura, las Escrituras, la Sagrada Escritura, ¿ya? Y lo que significa es que hablamos de la palabra de Dios puesta por escrito. A eso se refiere la Biblia, la Escritura y la Sagrada Escritura, es que es toda la palabra que Dios quiso, ¿cierto? Que Él dejó establecida, la palabra que Él dio en forma escrita. Entonces, todo el mensaje, todo el consejo de Dios, podemos decir así, está ahí escrito. ¿No? Entonces, es fácil a veces decir yo quiero saber la voluntad de Dios. Entonces, es muy fácil leyendo entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento es que toda la gente proceda al arrepentimiento y se salve. ¿Ya? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, y en forma específica uno podría también buscar la voluntad de Dios para mí como persona, ¿cierto? Y también la puedo encontrar ahí en la Escritura porque es la palabra o la voz de Dios que fue ahí registrada en la Escritura. ¿Ya? Ahora algunas preguntas, ¿cierto? Ahí hay tres preguntitas. A ver, ¿sabes cuántos libros tiene la Biblia? A ver si alguien se atreve. Ah. No, bueno, los que no saben, pues aquí está mi esposa y dice, yo me Eh, decía, pueden haber, pueden haber dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. claro, o sea, generalmente en nuestras Biblias son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Y Ya. cuántos libros tiene la Biblia? Sería la suma de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿ya? Esa sería como para saber cuántos libros tiene.
¿ya? No sé. 66 parece, 60 y tanto por ahí. Ya, por ahí anda muy bien, ¿ah? Bien, bien. sesenta y Bien. seis son 66 libros, ¿ya? Que tiene la Biblia. Ahí lo vamos a ver después, un poquito más adelante, también va a estar ahí en la presentación, ¿ya? Pero son 66 libros. Hay algunas cosas ahí que tenemos que decir, pero lo vamos a ir ahí en las siguientes láminas con respecto a otros libros. Ya, ahora, ¿cuáles son, podríamos decir, los libros comunes para todas las confesiones cristianas? Porque hay algunas diferencias, ¿cierto? Ahí las vamos a ver también, que hay algunos libros que se agregaron a algunas Biblias y otros tienen menos libros, claro. Y hay algunos que se lo agregaron, pero ahí están todavía aún en disputa si son o no son, o tienen que estar incluidos en la Biblia. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver enseguida, así que no se preocupen. ¿Ya? Y la otra era, ¿no existen libros iguales entre la escritura hebrea y la cristiana? ¿Ah? Porque ahí vamos a ir entendiendo a qué se refiere esto. ¿Ya? Se refiere a que, a ver, esperen un segundito. Ahí, a ver si pasa la siguiente lámina. Ya, ahí vamos, ¿cierto? Hay cantidad de libros en la Biblia. Entonces aquí vamos a estudiar un poquito de estos números. ¿Ya? En el Antiguo Testamento es común para los judíos y los cristianos que cuenten todo eso con 39 libros que inicialmente fueron escritos en hebreo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que el Antiguo Testamento fue escrito inicialmente en hebreo? ¿Ya? Entonces, esos 39 libros son los mismos libros que el pueblo judío ha tenido durante varios miles de años. ¿Ya? Y ellos han mantenido esa escritura y uno dice, pero ¿cómo la han mantenido? ¿Cierto? Porque estamos hablando de, no sé, harto Miles de años. miles de años atrás. O sea, algunos piensan que son como 4000 años, algunos dicen que 3000, ¿cierto? Hay varias posturas, pero ya que fueran un mil, pero cómo ellos preservaron el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, o sea, cómo tenemos nosotros una escritura que es tan antigua del Antiguo Testamento que los judíos fueron los que la preservaron, ¿cierto? ¿Cómo la preservaron hasta el día de hoy? ¿Cómo logramos por ese lado que haya ocurrido esto? Y segundo, ¿cómo sabemos que la Biblia que tenemos en la mano hoy es verdadera? O sea, tiene los libros que deberían ser, ¿cierto? Que no hay un error, por ejemplo, que se haya cometido entre medio. ¿Ya? Entonces, es interesante que en el Antiguo Testamento los judíos llevan con miles, como dicen, más de miles de años prácticamente, 39 libros que estaban escritos en hebreo y ellos iban manteniéndolo en rollos, en esos rollos que vimos, que dijimos al principio, y ellos tenían un grupo de personas que se llamaban los escribas, o sea, así se conocen después, pero eran los copistas. ¿Ah? Y eran un grupo de judíos que ellos se dedicaban a ir copiando los escritos. ¿Ya? Entonces tomaban un libro y lo copiaban. ¿Por qué? Porque en todas las sinagogas, después cuando había sinagoga, no solamente estaba el templo de Jerusalén, sino que tenían que tener en todo el imperio donde estaban repartidos los judíos, tenían que tener copia de los rollos de los escritos, ¿ya? Que era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos copiaban. Entonces, estos hombres que estaban dedicados a copiar los rollos, ellos eran muy estrictos, ¿ya? Por lo que dicen ahí los historiadores, que ellos, por ejemplo, una cosa que hacían es que se sentaban a copiar un rollo, por ejemplo, tomaban el libro de Isaías y tomaban el libro y empezaban a copiar, y si ellos se equivocaban en una pequeña tilde, alguna cosa, ellos destruían el escrito y volvían otra vez a iniciar, ¿ya? O sea, eran bien o sea, estrictos y adicionalmente se lavaban las manos 7 veces antes de escribir. Entonces tenían todo un acto ritual, todo un tema. Después terminaba de copiar el libro y contaba las palabras. Cada palabra las contaba por reglón,
y la iban, ¿cierto? Chequeando que estuviera bien y después pasaba por una revisión de otro personaje que también hacía que revisaba, ¿cierto? Los escritos para que estuvieran lo más fidedigno posible a la escritura. ¿Ya? Entonces, esa fue la forma como ellos mantuvieron la escritura imagínense, hasta los tiempos de Jesús ya eran miles de años, y el Señor, en un minuto, él estaba en una sinagoga en la ciudad donde él eh, había sido criado, y le pasaron los rollos justo del profeta Isaías. Y él cuando abrió los rollos, él leyó, ¿ya? Y leyó exactamente la profecía que hablaba del mismo. ¿Ya? Entonces, imagínense, tantos años preservaron estos libros, ¿ya? Y esos libros, si uno habla con eruditos judíos, ellos dicen son 39 libros, ¿ya? No hay más que esos libros, esos son, y la tradición cristiana, podemos decir, no católica, la tradición, ¿cómo se dice? Después de la Reforma, sí, después de la Reforma, mantuvieron o hemos mantenido, ¿cierto? La Biblia que tenemos hoy en día de la Reina Valera, los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Sin embargo, hay Biblias católicas, por ejemplo, está la de Jerusalén, que es una Biblia católica bien bastante buena. Si uno lee los libros normales, podemos decir los 39 igual que el otro, son muy, muy, muy transparentes, muy, muy buena traducción. Solo que le agregan 8 libros escritos en griego, ¿ya? Se dan cuenta que están en griego y no están en hebreo, como era el original, sino que le agregan estos libros. Entonces, para que ustedes sepan que hay algunas Biblias que tienen algunos libros más, pero esos libros son llamados apócrifos. ¿Ya? Apócrifos significa ocultos, eh, como a estudiar, podemos decir así. ¿Ah? A revisar. Es como no oculto de ocultismo, sino que oculto en el sentido que no estaban dentro de los libros que los judíos decían que eran Antiguo Testamento, y algunos también le llaman deuterocanónicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que los que se llaman apócrifos, ¿cierto? Son los que tienen la postura y dicen que esos libros no pertenecen, no deberían estar en la Biblia, ¿ya? Y los deuterocanónicos son los que creen que sí tienen que estar esos libros, esos 8 libros, y le llaman el segundo canon, ¿ya? Después voy a explicar más adelante qué significa el canon, pero así rápido, el canon es que en algún minuto se decidió, ¿cierto? A través de un concilio de hartos años, del año 390, parece que fue por ahí, después de Cristo, que se decidió qué libros deberían estar estipulados en nuestra Biblia. ¿Ya? Porque no solo habían, para que se entienda, no solamente habían esos libros, había muchos libros más que circulaban, o sea, libros eran rollos que circulaban, y tuvieron en un minuto que los padres de la iglesia, podemos decir, los que vinieron después de los apóstoles, decidir y zanjar y decir, solo estos libros son los que están dentro de nuestra Biblia. Estos otros no, y por qué razón no. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna consulta? No. Por aquí quedó clarito. Ya, excelente. Entonces, al final, la duda es solamente en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sí, Pastor, sí, disculpe, sí, dígame. eh, dentro de ese libro, el famoso libro de Enoch que fue sacado, Claro, según los conocimientos de esos seculares. claro. En esos 8 libros están, por ejemplo, también los primera y segunda de Macabeos, está Baruch, está los libros Sapiens, los libros, ¿cómo se llama esto? Hay varios más, pero no me acuerdo ahora todos, pero son varios libros que no los contempló. Por ejemplo, en el caso de Lutero, Lutero fue uno de los que zanjó también este tema, y dijo, él no lo contempló porque habían cosas que no digamos, iban en contra de la doctrina general de la Biblia, ¿ya? Entonces habían algunos detalles que estaban ahí contrapuestos. Entonces dijo él, no, por esa razón él no los contempló,
Y de ahí para adelante todas las versiones, como Reina Valera sobre todo, ¿cierto? Y todas las versiones de esa línea, podemos decir, post-reformado, fue solamente 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahí ahí solamente la dificultad, porque luego en el Nuevo Testamento, para todo lo podemos decir, las creencias cristianas que usan la Biblia, son 27 libros. ¿Ya? Entonces no hay conflicto ahí en ese aspecto. Eh, finalmente, para nosotros, digamos que somos a lo mejor post-reformados, podemos decir así, la Biblia tiene para nosotros 66 libros. ¿Ya? Que son los seguros, porque por un lado los 27 libros todos coinciden que están bien, ¿cierto? Y el pueblo judío que Dios le dio a ellos la ley, ¿cierto? Le dio la ley, los profetas y los libros de sabidurías. ¿Cierto? Todos esos libros ellos ya lo tenían de muchos años, o sea, eran muchos, muchos años que ellos tenían, ese era su canon, era su escritura. Entonces ellos nunca la variaron, nunca le agregaron libros, sino que siempre fueron fieles miles de años a esos 39 libros. Entonces al final podríamos decir que en el Nuevo Testamento ya, ¿cierto? Los cristianos, eh, hay dos líneas, unos que decidieron decir ya nosotros aceptamos 8 libros más en el Antiguo Testamento y los otros que dijeron nosotros no los aceptamos, así que nos quedamos con los 39 que los judíos habían tenido por muchos años. ¿Ya? Entonces, en el caso de nosotros creemos, digamos, en esos 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento y por lo tanto una Biblia que tiene 66 libros. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Se entiende? Todo claro, tío. Ya, gracias. Amén. Claro. Qué bueno que se entienda, porque la idea es que esto es para, ¿cierto? Para personas nuevas o también para los que somos más antiguos que a veces estas cositas nos ayudan a repasar y a tener más herramientas espirituales. Ya, entonces, esa es nuestra Biblia, o sea, tenemos una Biblia con dos partes, podemos decir, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ambos son finalmente 66 libros que tenemos una biblioteca andando, ¿ya? Y aquí voy a dar algunos datos extras. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Es interesante. ¿Ya? Porque algunos no, a veces hablamos de la Biblia, todo lado, pero no en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra Biblia, pero obviamente en el contexto sabemos que significa una colección de libros. ¿Ya? Dice Pedro Paz que ¿Ah? aparece solo en la portada. Claro. Buena, buena, buena. Bueno, ¿eh? Solo en la portada aparece. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ya, y fue escrita, mire, aquí hay algunos datos que son muy interesantes, porque la Biblia fue escrita por más de 40 autores distintos, distinta profesión, distinto cultura, ya, distinto tiempo. De hecho, se tardó alrededor de 1500 años en escribirse completamente. O sea, en estos 1500 años están repartidos estos 40 autores, entonces fueron en distintas épocas, distintos tiempos, distinta educación, distintas culturas, distinto profesión, podemos decir así, ¿ya? Entonces, pero lo más tremendo es que la Biblia no se contradice. O sea, si uno dijera hoy día, pongamos 40 personas que se pongan de acuerdo, las ponemos ahí en una sala, ¿ya? Uh, Les aseguro que no se van a poner de acuerdo. ¿Ya? Entonces, lo más impresionante que cosas que son de la Biblia, ¿cierto? Es que 40 autores dicen lo mismo. O sea, tienen el mismo énfasis. No hay ninguno que se contradiga con otro. Aún así que uno vivió, no sé, 200 años antes, con el que vivió 200 años después, no se contradice, sino que tiene el mismo sentido, el mismo hilo conductor, toda la Biblia, aún sabiendo que fueron distintos autores que escribieron esta Biblia, ¿ya? Distintos autores que Dios usó para inspirar la Biblia. Y por ese espacio, 1500 años, imagínense tanto tiempo, y la Biblia tiene una concordancia, ¿cierto? Pero precisa.
Ya, contiene poesía, contiene la ley, ¿cierto? La ley de Moisés, contiene historia, contiene profecía, contiene cartas como las de Pablo y también está Apocalipsis. ¿Ya? Todo eso está en nuestra Biblia. ¿Ya? Hay algunos datos curiosos, ¿ya? Datos freak, como dicen, ¿cierto? El número 40 aparece más de 140 veces y el número 7 aparece más de 700 veces. ¿Ya? Son números que tienen un significado, ¿cierto? Porque los números tienen también un significado en la Biblia. Hay algunos que se dedican a estudiar los números y llegan a conclusiones muy impresionantes, ¿ya? Y eso es sumamente importante también. Otra cosa importante que hay que agregar a lo que, de hecho, a la lámina anterior era esto, es que había un grupo que se llamó la Septuaginta, ¿ya? Y esa Septuaginta eran 70 eruditos sabios israelitas, ¿cierto? De los que sabían de la escritura, de los estudiosos de la escritura, que tradujeron todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que está escrito en hebreo y parte en arameo? Y estos 70 sabios eruditos la tradujeron al griego, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento. Entonces, había una versión en el imperio, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús sería el imperio romano, ¿ya? Por todo el imperio circulaba la Biblia en griego del Antiguo Testamento que se llamaba la Septuaginta, ¿ya? O también algunos le llaman la versión de los 70, ¿ya? La versión de los 70 porque fueron 70 hombres judíos, ¿cierto? No eran cualquiera, sino que tuvieron que elegirlos. Los eligieron porque eran los más eruditos, los más capos, ¿cierto? De la escritura del Antiguo Testamento y ellos fueron los que hicieron esta traducción, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué se puede decir más de la Septuaginta? Bueno, hay algunas versiones, algunas partes, algunos libros que uno lee, dice la LXX, también cuando se refiere a la versión LXX, es en número romano, que significa 70, LXX 70, ¿cierto? Entonces, también eh, digamos, hace referencia a esta Biblia, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces en los tiempos de Jesús, ahora vamos a ir, podríamos decir que habían dos versiones de Biblia, ¿cierto? Ya que eran los rollos que circulaban por ahí y por allá, que eran la versión en hebreo y parte en arameo, y la otra versión que circulaba era la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento traducido a griego. ¿Ya? Como todo el imperio hablaba griego, era más fácil. Entonces ahí digamos, todos podían tener acceso a leerla, porque está en griego. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna acotación? ¿Cuál era la parte que estaba escrita en arameo también? ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo? Antiguo. Mm. Claro, era una partecita pequeña que está escrita en arameo. La mayor parte era hebreo. Entonces, eso, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Seguimos entonces? Seguimos porque no se nos pase la hora porque pasa volando. ¿Ya? Bueno, yo les quería mostrar ahí este rollo de plata. Porque a veces uno dice, bueno, pero la Biblia no será algo que encontraron. Eh, Había también el tema de las cuevas de Qumran. No sé si alguien vio la película que después dijeron que habían encontrado unos rollos que eran de la Biblia, que hablaban otra cosa, que Jesús se había casado. Ya. Entonces, pura mentira, porque la verdad es que aquí vamos a ver los dos descubrimientos y entre eso los de Qumran, para poder entender que la Biblia o todo lo bíblico es verdadero. Ya, por ejemplo, pasó en muchos años, por cuando la arqueología no estaba metida, pero no era tan fuerte,
Hoy en día no, es sumamente fuerte la arqueología ahí en la Tierra Santa, en Jerusalén, en todos lados. Han hecho descubrimientos, pero increíble. El año 2025, sobre todo al principio de año, hubieron descubrimientos de cosas que la Biblia decía y todos decían, no, es que no aparece en ninguna parte, no hay ruinas de eso. Y descubrieron abajo de eso, de los muros, descubrieron varias cosas interesantes. Pero para la próxima clase yo la voy a explicar, ¿ya? Voy a abocarme ahí al 2025 lo que se descubrió. Pero ahora, por el momento, vamos a ver este que fue en 1979. Descubrieron, también hay un arqueólogo, descubrieron un rollo de plata eh, que era un texto más antiguo. O sea, hoy día el texto más antiguo que existe con escritura así, es este, que se llama el texto de Ketef Hinnom, ¿ya? Es el nombre de la persona que lo descubrió, del arqueólogo, ¿ya? Y si se ve ahí en el dibujito, ustedes ven que ese es como una colilla de cigarro, ¿ya? Se nota, ¿no? Que ese redondelita es como un rollito pequeño, es del porte de una colilla de cigarro, así de pequeño. ¿Ya? Y entonces cuando lo descubrieron, no tenían claro qué lo que era, decían, ¿qué es claro? Pero se parece a... Porque los judíos hacían una cosa que se llama, tiene un nombre, menoná, parece que se llama menoná, creo que. El menoná es que ellos siempre hacían rollitos de textos de la Biblia, ¿ya? Entonces, esos textos de la Biblia los hacían en rollitos como de papel, o sea, como de papel, ¿cierto? Podemos decir así. Y esos rollitos lo ponían en el dintel de la puerta, ¿ya? Otros andaban con esos rollitos en un collar, o en la muñeca, o en la frente, ¿ya? Y se ponían esos pequeños rollos de textos bíblicos donde iban ellos pronunciando esos textos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor lo había instruido a través de la ley que ellos debían aprender la palabra, ¿cierto? Y ellos tenían que pronunciarla cuando fueran en el camino, en el trabajo, en La todo pondrás lugar. en tu frente y todo Claro, eso. y lo pondrás en tu frente, en tu mano, estará la palabra. O sea, entonces para ellos era literal. Entonces tenían rollitos que se hacían pulsera y las ponían en la mano. Otros tenían un tipo collar y lo usaban en el cuello y también en la cabeza usaban como un tipo cintillo con rollitos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos amaban la palabra, ¿cierto? La palabra que decían era la palabra de Dios para ellos, obviamente, muy santo. ¿Ya? Entonces, eh, hasta ahí todos pensaban que eran rollitos de papel, pero nunca se imaginaban que había que era este es un rollito hecho en plata y por lo que descubrieron después que era una plata purificada. Y la plata purificada era una plata que la purificaban como 7 veces, ¿ya? Y aparte de eso, que esto escrito ahí está grande en este dibujo, pero a la vista de una persona normal no se alcanza a ver, sino que obligadamente hay que mirarlo con no microscopio, pero con una lupa con bastante aumento, ¿ya? Y este texto específico es la oración, la bendición sacerdotal que descubrieron ahí, ¿ya? Que estaba estipulado ahí ¿cuánto se llama esto? Está en número 624 creo que está, ¿ya? Y decía, ¿cierto? El Señor, ¿cómo que es la bendición sacerdotal? Dice, Dios Te te bendiga bendiga y y te te guarde. guarde, Ah, ¿ya? Al grande. ser Y tu que rostro. haga tu rostro resplandecer y que Eso. tenga de tu misericordia. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Esa, ¿cierto? La bendición sacerdotal que todos los días ellos la decían. Entonces, resulta que era tremendo lo que ocurrió con este descubrimiento ya. Pero ese es parte del descubrimiento. Porque, a ver, ¿quién habló en el chat? Un rollito. Este rollito. Terifín, filactería, ya, ok. Eso, ¿cierto? Todo eso que usaban, ellos tenían hartas cosas que usaban los judíos, tenían todo su propósito cuando tenían eso, el manto de oración también, los flequitos que tenían unos nuditos que todos simbolizaban las cosas de Dios, ¿ya? Mira,
Tremendo. Entonces, ahora, ¿por qué fue importante este descubrimiento en 1979? Es que ellos descubrieron que el texto que estaba ahí era idéntico al que tenían al día de hoy. Entonces eso le da veracidad a la Biblia, o sea, significa que si este rollo fue hecho 600 años antes de Cristo y hoy en día tú lo comparas con el texto que nosotros tenemos y es idénticamente igual, significa que la Biblia no ha sido Adulterado. adulterada. ¿Ya? Ese fue el descubrimiento tremendo, ¿cierto? Muy, muy tremendo. Así como los que han ido descubriendo, como el caso de muchos años atrás, me acuerdo cuando decían que había un faraón que no estaba dentro de la dinastía de los faraones, y en la Biblia sí aparecía. Y por muchos años la ciencia dijo, y la arqueología no existió nunca ese faraón, pero la Biblia sí lo decía que existía. Y años después descubrieron un sarcófago donde estaba enterrado ese faraón que sí la Biblia lo decía. ¿Ya? Entonces, es tremendo como la exactitud de la Biblia con respecto a la historia también. ¿Ya? Y por último, la última imagen que tengo por hoy, a ver si aparece, no quiere aparecer. Ahí sí, ahí apareció. ¿Ya? La última que estos son, es más conocido, ¿cierto? Que son los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. ¿Ya? Se llaman así porque fueron encontrados en una cueva que estaba en Qumran, en Cisjordania, a orilla del Mar Muerto. ¿Ya? Y son una colección de 972 manuscritos que aparecieron, ¿cierto? Los descubrieron ahí y fue lo más probable, lo que se cree es que de un grupo de personas, porque ocurrió también que en todo esto, en todo el judaísmo, habían grupos también que se apartaban más que otros. ¿Ya? Entonces habían grupos que inclusive se iban al desierto para no contaminarse y no estar con los pueblos, ¿ya? Por ejemplo, y se cree que este fue uno de ellos, que se apartó y tenía su rollo ellos de la Biblia, y fue tremendo porque varios de estos rollos que encontraron databan del tiempo de 250 años antes de Cristo al 66 después de Cristo. En ese periodo antes de la destrucción del segundo templo. ¿Ya? El segundo templo fue destruido el año 70 después de Cristo. El segundo templo judío que nunca más se volvió a construir, ¿cierto? Hoy día solamente hay ruinas hoy día en Jerusalén. Está el Muro de los Lamentos, que es una parte digamos, de afuera del templo. Y el templo, o el lugar del templo, hoy día hay una mezquita, ¿cierto? Hay algo edificado de los árabes. Entonces no. eh, pero lo importante de esto, de que estos rollos que encontraron del Mar Muerto, fueron unos rollos que hicieron exactamente lo mismo que lo que yo les decía anteriormente. ¿Ya? Que estos rollos, al abrirlos y estudiarlos y darse cuenta que habían rollos completos de el Antiguo Testamento, y cuando los compararon con la fecha ¿cierto? Con los escritos de ahora, era impresionante la exactitud y la igualdad del escrito. No había ninguna diferencia. O sea, imagínense, tantos años atrás, o sea, si fueron el año 250 antes de Cristo, eran más de 2000 años. ¿Ya? Donde se preservaron estos escritos y, como les decía yo, que la única forma que ellos tenían para replicar fue copiando. ¿Ya? Entonces no fue a través de la voz, sino que a través de la copia. Copiaron rollo, de rollo, copia, 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 y a tal exactitud que hasta el día de hoy, los escritos que nosotros tenemos, por eso tenemos que confiar en lo que tenemos en nuestra Biblia, en nuestra palabra, ¿cierto? Confiar porque realmente son todos estos escritos fidedignos, son escritos que están eh, corroborados, podemos decir así, corroborados el, por todas estas cosas, ¿cierto? Por toda esta ciencia que ha ido
probando que todo lo que hoy día tenemos es verdad, que la Biblia que tenemos es verdad, no es una, em, Intento. claro, no es un invento, no hay error, no es porque se copió mal, sino que la verdad es que es impresionante el cómo, la similitud que tenía, o sea, era exactamente igual. ¿Ya? Entonces ahí hay dos, podríamos decir, evidencias que nos hacen estar tranquilos. No sé qué piensan ustedes, pero yo me quedo tranquilo cuando veo una evidencia, ¿cierto? Que dice, sí, es real lo que la Biblia dice y puedo estudiarla con tranquilidad, con seguridad. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido el Me estudio? parece maravilloso. Maravilloso, ya, y tengo dos, chiquillos, ¿eh? Bendiciones. Y bueno, ¿cierto? Bueno, bueno el Señor. Ya, eso, ahí está el Mati y la Cami también. Bendiciones, bendiciones. Ah, qué bueno, estamos aprendiendo desde lo más básico, ¿ya? Ahí hay algunos detallitos que hay que ir repasando. Ahí está la Cami, bendiciones. Que hay que ir repasando y vamos a ir aprendiendo más y vamos después a ir ¿cierto? A la Biblia misma, a entender ahí cómo es mejor leerla. Y no, espera un segundito, ¿eh? Déjeme ver que él me está preguntando aquí mi esposa a ver si se ve. No, Pero voy a hacer una galería, a ver si nos ahora vemos bien. todos. Ahí sí, en una galería se ve más bonito. Así que muchas bendiciones, Mati, Cami, qué bueno. Ellos, para los demás hermanos que no nos conocen, Camila, que está ahí, es mi sobrina, y Matis, su pareja, ¿cierto? Y ellos están recién aprendiendo de las cosas del Señor y están aprendiendo ahora en la Biblia, ¿ya? Así que yo los felicito por este tiempo. Está también Pedro Pablo, que ya lo conocen, ¿cierto? Con Sofi, también ellos tomando esta parte para que vamos sacando todos esos detalles, ¿cierto? Esos bachecitos, digo yo, que a veces uno tiene de la Biblia, ha leído la Biblia, pero a veces hay algunas cositas que van quedando en el camino y la idea es que agreguemos algunas herramientas de cómo leer mejor la Biblia y eso nos va a dar un panorama más claro de lo que queremos hacer, ¿ya? De lo que queremos aprender. Ya, así que eso, así que vamos, por hoy día vamos a dejar hasta ahí nomás la clase. Gracias también, Tayaki, miren, también la pastora se animó. Ahí está. Ya, también se animó a participar de este nuevo módulo. Ya, veo a Antonia, Ángela, que también participó, ¿cierto? Ahí nos dijo la oración sacerdotal, tremendo, ¿cierto? Tremenda esa, aprenderla. Elizabeth, veo también a Ingrid, Alex, casi. Bendiciones, bendiciones. Me alegra mucho que sea de provecho todo esto. Ya, entonces, seguimos el próximo lunes. Había una hermana que quería conectarse también y al final le costó y yo iba a tratar de transmitir por YouTube, pero finalmente, no, como no la vi, no pudimos hacer la conexión. Ya, así Sí, que, voy a hablar. Ah, ¿se escucha? sí, ahí sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, les saluda a Sí, todos los que están conectados. ahora no. Ahora no se escucha, es que el tío Pedro tiene que tener activado el micrófono. De hecho, nos desactivamos nosotros también. Ahí sí, ¿no? No. Ya. Ahí sí, Sí. ahora mi tía. La. Ya, ya. Sí, sí. Saludarles a todos. Agradecer al Señor por este nuevo inicio, este nuevo taller, que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, los que ya conocemos la Biblia y todas sus curiosidades y todos sus principios. También nos sirve recordar algunos, ¿cierto? Actualizar lo que no sepamos, siempre hay algo más que aprender. Y también para animar a todos los que están recién aprendiendo, a que esto se les va a hacer muy llevadero, muy fácil. La verdad es que el tiempo pasa volando en los talleres
Y contarles también que hubo por lo menos 3 personas que hoy día 3 o 4, que no se pudieron conectar. A algunos les falló la tecnología y otras cosas les impidió. Pero supuestamente vamos a poder tenerlos el próximo lunes. Así que igual estén orando porque que se propician estas oportunidades para aprender más de la palabra, aprender más del Señor. Siempre hay una oposición. Así que usted prográmese, agende la reunión ahí en su celular, en su, no sé, cámbiese el anillo de lugar, ya, O los zapatos en el los revés. zapatos, los calcetines, pero acuérdense porque va a ser un tiempo de bendición, de ganancia para cada uno de nosotros. Así que les Amén. saludo, ánimo, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Gracias, Muchas gracias. pastor. Muchas gracias por guiarnos. Ya pues, sí, para eso estamos ahí. Ya, la idea es ir aprendiendo. Así que eso, no sé si alguien tiene un motivo de oración para que oremos y vamos a terminar para que cada uno pueda hacer sus actividades. No, no hay motivo de oración por el momento. Ya, entonces vamos a orar para terminar. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender, de adquirir herramientas espirituales para leer la Biblia, para leer tu palabra, Señor, y extraer de ella todas las promesas, toda la herencia que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los que han estado conectados. Bendíceles grandemente, Señora, en su hogar. Que todo lo que emprendan les vaya bien, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, y sean prosperados, bendecidos en todas las cosas. Señor, si alguien está con algún dolor o enfermedad, sánalo, Señor. Toca su vida ahora y sea sanado, sea restaurado, sea liberado, Señor, de cualquier opresión y pueda vivir una vida, Señor, victoriosa en Cristo Jesús. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Bueno, no nombré a la Sofi también que estaba ahí, ¿ah? Ahí ahora la veo ahí. Pedro Pablo Sofía y Camila, ya, así que estaba Antonia, Ángela, Ingrid, Elizabeth, Jackie, Pedro, yo. Entre el agua, aquí está. José Pedro también estaba. También está José Pedro. Bueno, ya, los hermanos saben, pero Sofi, ella está a punto de tener. ¡Oh! Bueno, Se Me ve mostré la gigante. guatita, me mostré. Fue muy rápido esa mostrada. Está gigante. A punto de nacer, así Oh, van a qué ser rico. abuelos. Por No segunda se vez. sabe si está dentro o afuera ya, JP. Claro. Así que eso. Ya pues, Dios les bendiga, que amanezcan súper bien. Muchas gracias. Y ahí estamos Bendiciones conectados. para todos ustedes. Que Bendiciones. estén muy bien. Besitos. Igual, bendiciones Buenas para noches. todos. Bendiciones para todos. Al bebecito. Oh, sí. Ya. Hasta la próxima. Nos vemos. Eso. Nos vemos prontito. Gracias a Hasta todos. la próxima semana. Besos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao. Chao, chao.